Mira, en el ordenamiento jurídico venezolano, para que una sociedad se pueda constituir como tal, debe tener o es necesario que tenga personalidad jurídica. ¿Okay? Esta manera, para poder obtenerla, tiene que hacer un contrato, y este contrato se llama en Venezuela un registro mercantil o un acta constitutiva, ¿no? ¿Por qué decimos contrato? Porque en esta acta constitutiva se manejan los deberes de los socios, las obligaciones y los derechos, como para ir marcando y delineando el tema de lo que significa unirse en sociedad con alguien y emprender un negocio que tiene un fin común, que es sencillamente prosperar en un negocio. En el matrimonio, el contrato también es el acta de matrimonio, y a lo mejor las personas no le hacen caso a eso, pero dentro del acta de matrimonio están los deberes conyugales, ¿no? Y eso quiere decir que si tú no tomas en cuenta alguno de estos deberes que están dentro de esa acta por la que firmaste, entonces esto se vuelve una causal para romper esa relación, ¿no? En el caso de las actas constitutivas o de las empresas, de las organizaciones que adquieren personalidad jurídica por un registro mercantil, un incumplimiento por parte de alguno de los socios o de los socios sobre estas cláusulas que ellos se ponen de derechos y obligaciones es suficiente para resolver una sociedad o disolver una sociedad, como lo quieran decir. En una sociedad, Pedro, ¿cómo identificamos eso? Fíjate, hay que ver las sociedades como lo que realmente son, una unión literalmente de dos personas. Exacto. Aunque no sea algo matrimonial, correcto, claro. Aunque no sea algo matrimonial, porque evidentemente no es el caso, pero es una unión entre dos o más personas que deben compartir un fin en común. Claro. Y yo muchas veces pienso que ese fin tiene que estar previamente hablado, tiene que estar previamente discutido, porque por ejemplo yo no me puedo unir con alguien en una sociedad por el simple hecho de que quiero hacer dinero. Okay. Porque por ejemplo, si yo nada más quiero hacer dinero, puedo buscar otros medios para hacerlo sin necesidad. Te puedes buscar un inversionista o otro tipo de cosas. Correcto, pero ahora, cuando necesito levantar un negocio y quiero asociarme con otra persona, hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta. Tú has dicho uno muy importante, que es la afinidad. Es decir, cómo nos sentimos, que tenemos aspectos en común que nos hacen sentirnos atraídos hacia el otro. Y esto tiene también un sustento científico, que es que los seres sociales, nosotros como individuos de esta sociedad, buscamos siempre consistencia cognitiva. La consistencia cognitiva básicamente es la coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que vemos en el mundo de lo que somos parte. Entonces, para explicar esto en unas palabras un poco más digeribles, básicamente buscamos todo aquello que nos resulte similar o que confirme nuestras creencias. Entonces, por lo tanto, nos vamos a sentir atraídos hacia personas que mantengan ese mismo sistema de creencias que tenemos nosotros. Si yo solamente me enfoco en que esta persona voy a hacer dinero con ella, estoy obviando por completo si esa persona tiene mis mismas aspiraciones profesionales. Exacto. Si esa persona tiene mis mismas aspiraciones en cuanto a visión, es decir, cuál es la visión que yo tengo de este negocio. Entonces, o el tipo de liderazgo que manejes, correcto. Porque es complicado cuando tú te unes con alguien en donde los dos tienen un tipo de liderazgo autoritario, que tienen que aprender a hacerlo de otra manera. Sin embargo, es difícil llevar una sociedad donde dos quieran mandar, dos quieran ser caciques, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, lo primero que debemos hacer al momento de buscar un socio comercial es ver cuáles son sus aspiraciones. Es decir, eso que lo mueve a querer empezar este negocio conmigo, a querer constituir este registro conmigo, cuáles son esas intenciones que hay detrás. ¿Se asemejan a las mías o son completamente distintas? Entonces vuelvo a lo mismo, no puedo partir de simplemente quiero hacer plata y ya, porque la persona quizás su ideal de dinero no sea el mismo. Entonces ya ahí podemos comenzar a ver conflictos, y veo actualmente que muchas empresas comienzan y al cabo de un año ya tenemos que acabar esto. Es que los negocios actualmente se están acabando por problemas entre socios, no porque sean malos negocios o porque no funcionen, sino que existen problemas interpersonales dentro de la empresa. Muchas personas comentan, no hagas negocios con familia porque vas a salir trasquilado, o no hagas sociedades con tu mejor amigo porque vas a salir complicado. Entonces, ¿qué tan de cierto es eso? Si tú tienes un gran amigo con el cual has sentido mucha afinidad para que te vuelvas amigo, porque el tema del dinero y del trabajo los tienes que separar. Hay una frase que hace tiempo un primo me dijo estando en Caracas, que es que un
socio se puede convertir en tu mejor amigo, pero tu mejor amigo no necesariamente se puede convertir en un muy buen socio. ¿Qué sucede? Muchas veces esta visión nos sesga, es decir, toda la emoción que nosotros sentimos hacia esa persona, la forma en la que lo idealizamos, puede, por efecto a lo que te lo expliqué anteriormente, puede sesgar nuestra visión de ver si realmente es alguien con quien queremos constituir una sociedad porque nos cae bien. Y no, las sociedades no funcionan porque alguien te caiga bien. Es igual en el matrimonio. Exacto. El matrimonio no va a funcionar porque la persona te caiga bien. Claro, te puedes llevar súper bien con tu pareja, pero después puedes descubrir que te llevas bien como amigo, no como pareja. Correcto, entonces por eso es que hay que tener una visión bastante crítica, y lo que yo recomiendo siempre, que este sería el punto número 2 de cómo seleccionar a esa persona, después de tener afinidad, por supuesto, y después de haber hablado de las aspiraciones, es también hablar de los temas incómodos, es decir, plantear esos acuerdos. Así como yo les recomiendo a las parejas, tanto que están casadas como que están en sus etapas de noviazgo o viviéndose la vida de cualquier manera, yo les recomiendo siempre establecer acuerdos de pareja. ¿Qué son los acuerdos de pareja? No es un contrato, pero es que yo me siento contigo en cualquier sitio, preferiblemente fuera de la casa para no anclar ese tipo de conversaciones tan fuertes al hogar, y comenzamos a hablar de todo eso que para nosotros representa algún tema. Por ejemplo, ¿qué es infidelidad para ti? Porque, por ejemplo, para mí infidelidad puede ser que mi pareja se escriba con otra persona en términos románticos, pero para ella quizás no tenga importancia. Entonces, por eso tenemos que sentarnos los socios, las personas que vamos a ser futuros socios, y definir en qué términos el otro le va a ser infiel, me va a ser infiel a mí, o en qué términos yo le voy a ser infiel al otro, porque las infidelidades son simplemente rupturas de acuerdo, y tú puedes ser infiel con un socio si de repente no cumpliste alguna cuota de trabajo que tenías que hacer. Entonces por eso es muy importante que desde el primer momento se dejen en claro y por escrito, porque eso es muy importante, las palabras se las lleva el viento, lo escrito queda permanentemente, que quede por escrito cuáles van a ser las responsabilidades que va a asumir cada quien dentro de esa organización, incluyendo cuáles van a ser los puestos de liderazgo, de qué forma van a manejar ese liderazgo y cuál va a ser la cuota de participación, que no necesariamente me refiero a participación accionaria, sino participación en cuanto a qué tan inmerso voy a estar yo al negocio, qué tan comprometido voy a estar. Eso es algo clave, Alexandra. Sí, el artículo 200 del Código de Comercio, Pedro, nos dice que las sociedades se definen como esas que tienen por objeto uno o más de dos actos de comercio, ¿no? Tienen personalidad jurídica, ellas constituyen personas jurídicas distintas de sus socios. Eso es importante porque el socio no es responsable con su patrimonio ni con sus bienes de lo que ocurra dentro de esa personalidad jurídica que recién están creando. Son sujetos de derecho y los dos o más personas son titulares de derechos o deberes jurídicos u obligaciones, como se determine. Esto lo establece el artículo 200, que nos habla de cómo se forman las sociedades según el Código de Comercio. El artículo 201 también dice que las compañías constituyen personas jurídicas distintas a la de los socios. Y el artículo 1649, que me parece muy importante, del Código Civil, lo menciona como un contrato de sociedad, ¿no? Y es ese por el cual dos o más personas convienen en contribuir, cada uno con la propiedad o el uso de sus cosas o con su propia industria, a la realización de un fin económico común. Si sabemos que tenemos un fin común, que es conseguir un beneficio económico importante a través de un negocio que nos guste, que nos interese, entonces ya sabemos que tenemos la primera cualidad o la primera afinidad en común. Correcto. Que viene después de eso. Ok, después de ya entender cuál es la afinidad que nace, es decir, en ese primer momento donde estamos ubicando socios, hay algo que yo llamo que es una estrategia que funciona muy bien a la hora de buscar pareja o de buscar relacionarte con cualquier persona, que yo utilizo en mis sesiones de asesoría o de mentoría, que es definir la pareja ideal. ¿Okay? Obviamente, que sea ideal no significa que lo vas a conseguir, porque lo ideal realmente en términos de relaciones no existe. ¿Okay? Quizás va a tener 1, 2, 3 o 4 características de esa pareja ideal, pero eso es lo que te va a ayudar, Alexandra, y a todos los que nos están escuchando, es a identificar todas esas características para que en el momento en el que nos encontremos a esa persona de frente, sepamos que él o ella es. ¿Okay? Entonces por eso, cuando tú vayas a definir, ya no lo vamos a llamar tu pareja ideal, sino tu socio ideal,
La persona, número uno, ya lo hablamos, debe compartir, digamos, las mismas creencias que nosotros o creencias similares. Okay. Número dos, tiene que tener un sistema de valores también similar al de nosotros. Porque si, por ejemplo, yo le doy mucho valor al valor del compromiso, si yo le doy mucho valor a la característica de afinidad o honestidad, Ajá, la otra persona importante. también debería tener eso dentro de su sistema de valores. De hecho, para tus oyentes, en este caso, voy a revelarles uno de los tips que comento en mis talleres de pago, y es la fórmula XYZ. Esto es una estrategia profundamente estudiada dentro de la inteligencia emocional, que básicamente lo que significa es tus conversaciones hacia otra persona para comentarles algo que de repente no te gusta de ellos o alguna acción que no les gustó, no es que vas a arremeter de inmediato contra la persona diciéndole no, es que tú hiciste esto, tú hiciste aquello, porque inmediatamente la persona se va a cerrar, claro, por protección. Se va a poner a la defensiva. Correcto, por protección, porque siente que es un ataque. En cambio, con esta fórmula XYZ, que básicamente es X, lo que pasó, o sea, es comunicarle a la persona objetivamente qué fue lo que pasó. Ahí no tiene que ver desde un punto de vista subjetivo, es algo objetivo. Número dos, lo que sentiste sobre lo que pasó, que es la Y, ¿okay? XY. Y la Z es lo que esperarías de esa persona en el futuro. Esto funciona. Supongamos que llegó un socio y tomó una decisión sin consultar a los demás. Que ojo, tú por registro puedes tener plena potestad de hacerlo, pero se supone que tú deberías primero consultar a la otra persona antes de tomar una decisión, claro, independientemente de que eso esté en un papel. Entonces, que eso también se tiene que hablar en los acuerdos. Entonces, en vez de arremeter a la persona, no, ¿qué tal? ¿Cómo pudiste haber hecho todo esto? Le explicas, mira, tomaste esta decisión y realmente eso me hizo sentir que no me tomaste en cuenta y por lo tanto es algo que yo no busco dentro de una sociedad. Entonces me gustaría que frente a una circunstancia similar, primero me llames, me consultes y entre los dos tomamos una decisión. Porque de no ser así, ahí pones qué va a ser lo que va a pasar si no cumple ese acuerdo. Porque de no ser así, yo pondría bastante en duda la continuidad de esto, porque yo no puedo estar con alguien que toma decisiones así sin consultarme. ¿Y cómo haces para una vez que ya se fragmenta la relación de la sociedad en este sentido, que ya te ha tocado decirle, mira, no me gustó lo que hiciste, ¿cómo haces para volver a empezar? Muchas veces, tanto en relaciones, lo voy a explicar primero en relaciones de pareja porque tiene bastante relación. Sí. En relaciones de pareja no es que nos olvidamos las cosas, sino que como tenemos un fin en común, digamos, desplazamos eso porque no es algo trascendental. ¿Okay? Ahora, si fuese de repente una infidelidad de un grado bastante alto, ahí la relación de repente no puede continuar o decidimos continuarla de otra manera. Entonces, en el caso de que ocurra esto a nivel empresarial, es muy importante que tengamos como socios la misma visión, porque eso es lo que va a hacer que frente a un problema o una circunstancia, no pensemos solamente, tuvimos una discusión, porque también hay que saber separar lo personal, es decir, de tú y yo como amigos, de lo laboral o de lo corporativo. Sí, es que normalmente en los términos de lo que es la sociedad siempre ocurre esta situación de que de verdad no sabemos identificar esas cualidades que para nosotros son negativas del otro y que realmente van a ser un punto conflictivo para poder continuar en la sociedad. Yo me voy a permitir que a través de los micrófonos de tus redes sociales, porque es muy interesante conocer de este tipo de estrategias para luego formar un negocio. Entonces, tus redes sociales, Pedro. Mis redes sociales son @Pedro Escalón en Instagram. Ahí es donde subo la mayoría de mi contenido. Siempre tiene que ver con relaciones interpersonales o intrapersonales. Y aparte, para todas aquellas personas que deseen formarse completamente gratis, yo cada 15 días tengo eventos gratuitos que se llaman Relationate Talks. Y son básicamente para democratizar el conocimiento sobre relaciones. Síganme en mis redes sociales como @Pedro Escalona para que sepan en el momento en el que esos eventos se vayan a dar, porque los grupos vuelan rapidísimo. Bueno, gracias Pedro, de verdad, por haber estado con nosotros esta primera parte del programa, y nosotros vamos